La historia de la humanidad está sujeta a muchos libros de historia, a muchas mentiras y verdades, y también a muchas afirmaciones grises aceptadas como verdades absolutas. Una de esas grises verdades es la antigüedad de los seres humanos. Hay quienes afirman, de hecho, que la humanidad es mucho más antigua de lo que se piensa, y ciertos descubrimientos hoy en día lo están respaldando fuertemente. La comunidad boliviana de Sulcatiti tiene en su poder la huella humana pétrea más antigua del mundo, que podría tener hasta 15 millones de años. La huella está impresa perfectamente en una piedra de 80 metros de ancho por 3 metros de largo y unos 3 centímetros de espesor. Las afirmaciones sobre las características y fecha de la huella contradicen todo lo aceptado por la comunidad científica internacional. Investigadores de Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador y Perú presentaron una huella humana petrificada de unos 15 millones de años encontrada cerca del lago Titicaca. A dicha huella se la conoce como la pisada del Inca. Fue descubierta y fotografiada a finales de octubre por Fanny Pimentel, quien la presentó a la comunidad de la sabiduría ancestral, un equipo técnico que desde hace unos 30 años estudia las culturas prehispánicas. Los estudios morfológicos sobre la huella de 29,5 centímetros corresponde a la de un hombre de aproximadamente 1,70 m de altura con un peso de unos 70 kilogramos y ha sido estudiada por científicos de distintas disciplinas que argumentan no coincide con la aparición del género humano en África hace unos 2 millones de años atrás, explicó el arqueólogo Manuel de la Torre. Según un informe de la Unidad Nacional de Arqueología, se trata de una huella paleontológica de la época terciaria, cuando se estaba formando la cordillera de los Andes y en especial las serranías cercanas al lago Titicaca. La huella presenta 5 dedos y se puede observar que los pulpejos de cada uno de los dedos son bastante robustos, presentan cada uno de ellos una ubicación correcta, por lo cual la planta de la huella nos da a conocer que existía un buen abanico de tracción y una buena bipedestación. Pero ustedes se preguntarán, ¿en serio es una huella perfecta de hace 15 millones de años? ¿No se supone que lo más parecido a pies de homínidos de hace unos 2,8 millones de años eran como sus manos? ¿Cómo podríamos explicar esto a todas las personas que ya han estudiado los libros de historia toda su vida? La exposición de la huella se encuentra abierta al público por ser considerada excepcional. Según el informe científico, dicha huella no coincide con los datos que tiene la ciencia moderna sobre la aparición de los humanos en el planeta. Y no es de extrañarse que este tipo de información se vea restringida cuando encuentra algo que la ciencia tradicional no puede explicar. No obstante, mucha gente se reserva sus opiniones respecto a estos descubrimientos, permitiendo que cada quien determine aquello que quiere creer y en lo que no quiere creer. Sin embargo, la piedra hallada en Bolivia es real, y quieran o no, debe ser estudiada y encajada en la historia con otras teorías u otras hipótesis que sean más realistas y obviamente borrando aquellas afirmaciones grises sobre la evolución del ser humano y la antigüedad del mismo. Verán, los humanos llevamos viviendo en la Tierra mucho tiempo. Si hablamos desde el punto de vista evolutivo, hace 65 millones de años comenzó la evolución de un grupo de primates con características humanas. Pero si queremos hablar de unos seres humanos con características más o menos similares a las actuales, tenemos que viajar hasta el 600.000 a.C. En ese momento el Homo erectus ya era capaz de manejar el fuego correctamente y residía en cuevas. Si bien los descubrimientos mencionados anteriormente son increíblemente controvertidos, es posible tener una huella humana de unos 290 millones de años. Verán, en 1987, en Nuevo México, Estados Unidos, el paleontólogo Jerry McDonald descubrió una amplia variedad de huellas fosilizadas de varias especies diferentes de animales y aves que se encontraban en un estrato del Pérmico,
entre las diversas huellas fosilizadas estaban las huellas claras de un pie humano. Sin embargo, los estratos del Pérmico han sido datados entre los 290 y los 248 millones de años, antes que algunos animales, las aves, los dinosaurios y el hombre supuestamente existieran. Entonces, ¿cómo se pueden explicar estas huellas del hombre moderno hace unos 290 millones de años? En julio del año 1992, la revista Smithsonian publicó un artículo sobre estos temas llamados Huellas petrificadas, un desconcertante desfile de bestias del Pérmico. La revista se manifestó con el misterio, reconociendo lo que a los paleontólogos les gusta llamar problemática. Describió lo que parecían ser grandes huellas de mamíferos y aves que evolucionaron mucho después del Pérmico. Sin embargo, estas pistas son claramente del Pérmico. Si bien es encomiable que McDonald y Smithsonian reconozcan claramente la existencia de estas huellas en un estrato que contradice la teoría de la evolución actual, es interesante que destaquen solo los grabados de aves y mamíferos, y no mencionen la huella humana encontrada en ellos. Curiosamente, desde que las huellas fueron descubiertas, los evolucionistas no han tratado de argumentar su autenticidad o desacreditarlas. Tampoco han tratado de argumentar que la huella no sea humana. Ellos muchas veces dicen que se trata de una impresión que solo se ve como una huella humana, pero su mismo silencio es ensordecedor. Esta es la teoría del cuervo blanco. Todo lo que tenemos que hacer para demostrar que no todos los cuervos son negros es encontrar solo un cuervo blanco. Del mismo modo, todo lo que tenemos que hacer para probar que la historia del hombre moderno, o posiblemente cómo fechamos los estratos, es encontrar un fósil como este. Sin embargo, los científicos solo lo ponen sobre un estante, etiquetándolo como una problemática, y continúan con sus creencias rígidas porque la realidad es demasiado incómoda. Fueron hallados una serie de misteriosas huellas fósiles aparentemente humanas descubiertas en la isla de Creta y que podrían alterar para siempre el relato establecido sobre la evolución de los primeros humanos. Las huellas tienen 5.7 millones de años de antigüedad, una época en la que supuestamente nuestros antepasados solo vivían en África y dejaban huellas muy parecidas a la de los monos. Desde el descubrimiento de los primeros fósiles de Australopithecus en el sur y el este de África a mediados del siglo XX, el origen del linaje humano se ha estudiado en el continente. Otros fósiles descubiertos en esa misma región incluían las famosas huellas de la Etoli en Tanzania, dejadas hace unos 3.7 millones de años por unos pies de apariencia humana que reforzaron aún más la idea de que los primeros miembros de nuestro linaje no solo se originaron en África, sino que permanecieron aislados allí durante varios millones de años, antes de dispersarse por Europa y Asia. Por eso, el hallazgo de una huella de apariencia humana en Creta, y además con una antigüedad de cerca de 5.7 millones de años, se opone frontalmente a esas ideas y sugiere que en realidad la antigüedad del ser humano es mucho más compleja de analizar. Verán, las huellas fueron descubiertas por casualidad en el año 2002 por Gerald Yerlinski, paleontólogo polaco especializado en huellas fósiles, durante unas vacaciones en Creta. Pero no fue recién hasta el año 2010 cuando los estudió a fondo y llegó a la conclusión de que habían sido dejadas por un homínido. Ahora Per Ahlberg, de la Universidad de Uppsala, ha retomado la investigación y acaba de publicar una sorprendente conclusión. El pie humano tiene una forma muy peculiar, diferente por completo a la de otros animales terrestres. De hecho, la combinación de una planta alargada, 5 dedos de los pies que apuntan al frente, cortos y sin garras, con un dedo gordo mucho mayor que el de los demás, es único. Los pies de nuestros parientes más cercanos, los grandes simios, chimpancés, gorilas y orangutanes, se parecen más a una mano que a un pie humano, con un pulgar lateral que permite agarrarse fuertemente a las ramas o incluso manipular objetos. Las famosas huellas de la Etoli, que se creen que fueron dejadas por un australopiteco, son muy similares a las de un humano moderno.
excepto por el hecho de que el talón es más estrecho y la planta no está arqueada como la nuestra. Los investigadores que descubrieron esa especie argumentaron en su día que el Australopithecus era un antepasado directo de nuestra especie, pero que sus pies en aquel tiempo no habían evolucionado aún para parecerse a los nuestros. Sin embargo, las nuevas huellas halladas en Tráchilos al oeste de Creta son 2 millones de años más antiguas que la de la Etoli. A pesar de ello, tiene la forma inequívocamente humana, especialmente en los dedos de los pies. Su dedo gordo es similar al nuestro en forma, tamaño y posición, y también, como en nuestro caso, se asocia a la planta con una bola que jamás está presente en los simios. La planta del pie de este nuevo y desconocido homínido es proporcionalmente más corta que la de la pisada de la Etoli, pero en general tiene la misma forma. En resumen, las características de las huellas de Tráchilos indican sin lugar a dudas que fueron dejadas por uno de los primeros homínidos, mucho más primitivo que el caminante de la Etoli. En Creta, las huellas fueron dejadas en una orilla arenosa, posiblemente en el delta de un río, mientras que las de la Etoli quedaron impresas en cenizas volcánicas. Lo que las convierte en polémicas es la edad y la localización de las huellas. Con sus 5.7 millones de años, la especie que dejó las misteriosas huellas en Creta es incluso más antigua que los más viejos de los homínidos conocidos, los Sahelanthropus de Chad, y contemporánea del Horrorín de Kenia. Además de todo esto, está el misterio del año. Todos los homínidos fósiles conocidos con más de 1.8 millones de años, la edad de los primeros Homo fósiles de Georgia, procedían de África, lo que llevó a la mayoría de los investigadores a la conclusión de que ese y no otro era el lugar donde se desarrolló el grupo. Pero las huellas de Tráchilos no dejan lugar a dudas. De hecho, están fechadas con seguridad usando una combinación de foraminíferos, microfósiles marinos procedentes de capas subyacentes del terreno, más el hecho de que las propias huellas se encuentran inmediatamente por debajo de una roca sedimentaria muy distintiva, que se formó justo en la época en la que el mar Mediterráneo se secó brevemente hace unos 5.6 millones de años. Este hallazgo, afirma Per Albert, desafía frontalmente el relato establecido de la evolución de los primeros humanos, y es posible que genere un gran debate. Queda por ver si la comunidad de investigadores que estudia el origen de los humanos aceptara estas huellas fósiles como evidencia de la presencia de homínidos en Creta durante el Mioceno. ¿Cómo seguir creyendo en los libros de historia si tenemos estos hallazgos escandalosos para el mundo de la arqueología y la paleontología? La comunidad científica debería inundar de investigaciones e informes sobre estos temas, pero no lo hacen. No quieren cambiar la historia por alguna razón. No quieren aceptar que en definitiva la historia de la evolución humana no es verdadera al 100%. Verán, últimamente la ciencia actual se comporta como la religión. Van por todos lados a desmentir y a silenciar este tipo de hallazgos, como si fuera una nueva inquisición. Es sumamente extraño su modus operandi. De a poco, esta hermosa herramienta que se llama ciencia, la fueron modelando como un instrumento de verdad absoluta ante otros científicos que desean expresar una verdad diferente. Por eso, cada día me convenzo más de que realmente si no hacemos estos tipos de videos, creo que la mayoría de la gente ni se enteraría de descubrimientos como estos y sus implicaciones. Mi conclusión es que estos hallazgos, en especial los más antiguos, demuestran que existió una humanidad anterior a la nuestra. Sé que estarán cansados de escuchar esto de mí, pero cada día hay más y más evidencia de su existencia, solo que nadie lo quiere ver. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.